¿Cómo fueron sus primeros años? Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. Sus padres fueron José Clemente Sarmiento y doña Paula Albarracín, y tuvieron 15 hijos, de los que sobrevivieron 6. Don Clemente y su hermano José Eufrasio Quiroga le enseñaron a leer a Domingo a los 4 años. En 1816, mientras se reunía el Congreso de Tucumán, ingresó a una de las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde tuvo como maestro a los hermanos Ignacio y José Rodríguez. ¿Cómo era la relación con su madre? El padre de Domingo no tenía un trabajo fijo, de manera que la tarea de mantener la familia recaía sobre doña Paula, que instaló un telar en el patio de la casa. Sus clientes eran sus vecinos y los conventos de San Juan que le encargaban las sotanas para sus frailes. Cuando Domingo terminó la escuela, doña Paula quiso que estudie para sacerdote en Córdoba, pero el muchacho se negó. ¿Cómo continuó con sus estudios? En 1823 quiso estudiar en Buenos Aires y tramitó una beca. En su época las becas se daban por sorteo. Sarmiento no salió sorteado y, al no contar con el dinero suficiente, no pudo continuar con sus estudios y tuvo que quedarse en San Juan. A partir de entonces será autodidacta, estudiará por su cuenta. Un amigo ingeniero lo ayudará con las matemáticas, su tío José de Oro con el latín y la teología, el francés lo estudiará solo en sus ratos libres. ¿Cómo conoció a Facundo? En 1827 los montoneros federales de Facundo Quiroga invadieron San Juan. Sarmiento quedó muy impresionado por el episodio y decidió oponerse a Quiroga e incorporarse al ejército unitario del general Paz, con el grado de teniente. Participó en varias batallas. Allí conoció al personaje más importante de su libro, Facundo, que tomó San Juan y gran parte de Cuyo. Tras la derrota de Paz en 1831, Sarmiento decidió exiliarse en Chile. Allí consiguió un puesto de maestro en una escuela provincial en un pueblito llamado Los Andes. Sus ideas innovadoras no le gustaron al gobernador. El maestro sanjuanino renunció y fundó su propia escuela de Pocura. Allí se enamoró de una alumna con quien tendrá su primera hija, Ana Faustina. ¿Quién era el enemigo número uno para Sarmiento? Juan Manuel de Rosas, que en 1829 había asumido la gobernación de Buenos Aires y tenía una enorme influencia a lo largo de todo el país. Rosas era uno de los estancieros más poderosos de la provincia. En 1835, la muerte de Juan Facundo Quiroga creó una difícil situación. Los estancieros porteños pensaron que hacía falta mano dura para controlar la situación y le otorgaron el poder público. A partir de entonces, y hasta su caída en 1852, ejercerá el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa. Aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo, de la provincia y de las altas sociedades, muchos intelectuales, entre ellos Sarmiento, decidieron abandonar el país y oponerse a Rosas desde el exilio. Así, Montevideo y Santiago de Chile se transformaron en focos de la oposición antirrosista. Durante su exilio en Chile, la estadía de Sarmiento se prolongará por casi 11 años, de 1840 a 1851. Serán años de mucha creatividad y actividad intelectual. Allí publicará en 1845 su obra más importante, Facundo, Civilización y Barbarie, y fundará dos periódicos, La Tribuna y La Crónica, desde donde atacará a Juan Manuel de Rosas. Entre 1845 y 1848, el gobierno chileno, a través de su ministro Manuel Montt, lo envió a un largo viaje por el mundo, con el objetivo de estudiar y evaluar las nuevas corrientes pedagógicas. Visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Austria, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Cuba. Sus experiencias quedaron reflejadas en el libro Viajes por Europa, África y América.
El 19 de mayo de 1848, a poco de regresar a Chile, se casó con la joven viuda sanjuanina Benita Martínez Pastoriza y adoptó a su hijo Dominguito. Cuando en 1855 el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, armó el ejército grande para derrocar a Rosas, Sarmiento sintió que el momento que había esperado durante 20 años había llegado. Se incorporó con el grado de teniente coronel y participó el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Derrotando a Rosas, entró a Buenos Aires y se dio el gusto de instalarse por unas horas en el escritorio de Rosas, de donde habían salido miles de órdenes de captura a opositores, varias de ellas contra el propio Sarmiento. Allí escribió la última parte del Ejército Grande. Rosas había postergado sin fecha la sanción de una constitución nacional reclamada por todas las provincias. Era consciente de que ello hubiera significado nacionalizar la aduana, el puerto y los recursos de Buenos Aires. Tras su derrota ya no había excusas. Había que organizar el país y Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe para mayo de 1853. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado, conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedó por casi 10 años divididos en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación del resto de las provincias con capital en Paraná. Poco después de estos hechos, Sarmiento se distanció de Urquiza y volvió a Chile. Sarmiento subtituló su libro más importante, Facundo, con la frase que para él sintetizaba su pensamiento: civilización y barbarie. La civilización era para Sarmiento la expansión de las ciudades, el desarrollo de las comunicaciones, el progreso y la cultura europea, mientras que a la barbarie la situaba en el campo de sus costumbres atrasadas y las características de los gauchos y los indios, mezcladas con el atraso que nos venía dado por la tradición hispánica. En una carta de la década le aconsejaba a Mitre: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. Los temas que le preocupaban a Sarmiento eran básicamente dos: la educación y la política. En Facundo hace una notable descripción de la Argentina y de lo que para él eran sus males. Centra sus críticas en Rosas y en los caudillos, símbolos para él del atraso. En Viajes, 1849, difunde los avances y el progreso de los países que visita y que él quisiera ver en Argentina. Su modelo ideal es el sistema económico y social de los Estados Unidos, y así lo expresa en Argyrópolis, 1850, donde expone un proyecto para crear los Estados Unidos del Sur, uniendo a Argentina, Uruguay y Paraguay con una nueva capital en la isla Martín García, y propone fomentar la inmigración, la agricultura y la inversión de capitales extranjeros. Sobre la educación popular, él decía: los pueblos se encaminan a la igualdad. En 1856, el gobierno de Buenos Aires lo convocó para hacerse cargo del departamento de escuelas. Inmediatamente puso manos a la obra y ese primer año creó 36 nuevos colegios. Junto a su colaboradora, la educadora Juana Manso, escribió Anales de la Educación Común. En 1857 es electo senador provincial. Desde su nuevo puesto presentará innovadores proyectos. Fomentó la extensión de la línea ferroviaria y la creación de nuevas ciudades. En 1860, el gobernador Mitre lo nombró su ministro de gobierno, pero al no encontrar el apoyo necesario para sus proyectos, renunció a su cargo. ¿Cómo fue su obra como gobernador? Urquiza fue derrotado en Pavón por Bartolomé Mitre, quien se convirtió en presidente de una Argentina que volvía a estar unida. Esta unidad se hizo desde Buenos Aires y en su beneficio. Mitre nombró a Sarmiento gobernador de San Juan. A poco de asumir, impuso toda la provincia la enseñanza primaria obligatoria y creó escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas una de las más grandes del país para 1000 alumnos, el Colegio Nacional de San Juan, y la Escuela de Señoritas para la formación de maestras. Sarmiento se propuso cambiar su provincia, lo modernizó todo, trató el primer plano de la ciudad, caminos, calles, construyó nuevos edificios públicos, hospitales, fomentó la agricultura y la minería. Y como si fuera poco, volvió a una vieja posición: editar el diario La Sonda.
¿Qué responsabilidad tuvo en la muerte del Chacho? En 1863, el caudillo montonero Ángel Vicente Peñalosa, conocido como el Chacho, intentó sublentar la zona cuyo contra la policía centralista de Mitre. Sarmiento decretó el estado de sitio y dirigió la campaña que terminó con la vida del caudillo riojano. El ministro del Interior de Mitre, Guillermo Rawson, pidió la renuncia de Sarmiento por decretar el estado de sitio, una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Así, en 1864, tras 2 años de gestión, Sarmiento renunció a la gobernación. ¿Qué misiones cumplió como diplomático? Tras su renuncia como gobernador y para protegerlo de las críticas suscritas por su acusación contra el Chacho, Mitre lo envió en 1964 a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario de la Argentina. Allí también vivirá un gran romance con su profesora de inglés, Ida Wichelgram. Su alegría se apagaría de pronto al enterarse que Domingo había muerto en la Guerra del Paraguay. ¿Por qué se produjo la Guerra del Paraguay? Los gobiernos argentinos y brasileños habían aislado al Paraguay. Su único aliado era el Partido Blanco y el poder de Uruguay. Ante el derrocamiento de los blancos uruguayos, el presidente paraguayo Mariscal Francisco Solano López solicitó el permiso al presidente Mitre para pasar por Corrientes y auxiliar a sus aliados. Mitre, que había apoyado el golpe en Uruguay, le negó el permiso. Solano López pasó igual y eso fue considerado por Mitre como una declaración de guerra. ¿Quién era Dominguito? Dominguito era el hijo adoptivo de Sarmiento. Había nacido en Chile en 1845. Su padre, Juan Castro Calvo, murió cuando él era bebé. A los 3 años, su madre, Bendita Martínez Pastoriza, se casó con Sarmiento, quien lo adoptó. Combatió en la Guerra del Paraguay como capitán del ejército argentino. Sarmiento lo quería muchísimo y tras la muerte de Dominguito, ocurrida en combate con Curupayty, en septiembre de 1866, cuando tenía 21 años, cayó en una profunda depresión. Mientras Sarmiento estaba en Estados Unidos, en la Argentina, un grupo de políticos lo postuló como candidato a presidente de la nación. Las elecciones, que se realizaron en abril de 1868, le dieron el triunfo y emprendió el regreso para asumir la presidencia el 12 de octubre de ese año. Cuando llegó a la presidencia, Sarmiento tenía 57 años y muchos proyectos por delante, pero no las tendrá todas consigo. El Senado obstaculizará sus proyectos más progresistas. En la Cámara de Diputados, sobre 50 legisladores, 35 eran opositores. La prensa porteña, por su parte, lo hostilizará por su condición de provinciano. Recibió un país endeudado y con la Guerra del Paraguay en pleno desarrollo que se llevaba la mayoría del presupuesto. La Argentina, por aquel entonces, exportaba materias primas e importaba productos elaborados. Nuestro principal comprador y vendedor seguía siendo, como en 1810, Inglaterra, que siempre tenía un saldo a su favor porque las manufacturas son siempre más caras que las materias primas. Además, los países productores de manufacturas tenían 2 ventajas fundamentales. No dependen de la naturaleza para su producción y dan empleo a mucha más gente que las que producen materias primas, que ganan mejores sueldos. Por el gran impulso que le dio a la educación, durante su presidencia fundó unas 800 escuelas en todo el país, la Facultad de Ciencias Exactas, el Observatorio Nacional de Córdoba y los institutos militares. Al terminar su presidencia, 100.000 niños cursaban la escuela primaria. Las comunicaciones. Sarmiento sabía que en un país tan grande como la Argentina, el progreso dependía en gran parte de los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y canales fluviales. Había comprobado en los Estados Unidos que esa era la única manera de integrar una nación tan extensa y fomentar el desarrollo de su mercado interno, apoyando el comercio entre las regiones. Logró durante su presidencia que se tendieran 5.000 kilómetros de cables telegráficos y en 1874, poco antes de dejar la presidencia, pudo inaugurar la primera línea telegráfica con Europa.
modernizó el correo y extendió la red ferroviaria de 573 kilómetros en 1868 a 1331 en 1874. Sarmiento terminó su mandato en 1874 y ya un año después ocupaba el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, mientras seguía ejerciendo el periodismo, ahora es el diario La Tribuna. En esa época vivía con su hermana, su hija y sus nietos en la calle Cuyo, actual Sarmiento 1251. En 1880 el electo presidente Roca lo nombró superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. Desde allí continuó fundando escuelas por todas partes e impulsó la sanción de la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, gradual y laica para todos los habitantes del país. En 1888, a los 77 años, decidió mudarse al clima cálido del Paraguay. Sarmiento murió el día 11 de ese mes, de 1888. De acuerdo a su voluntad, su cuerpo fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y trasladado a Buenos Aires.